El propósito principal de los procedimientos de control de infecciones es prevenir y o evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. ¿Y cómo se logra esto? Se logra utilizando las directrices recomendadas. Estas enfermedades infecciosas las podemos transmitir nosotros hacia el paciente y viceversa, así como de paciente a paciente. Para que nosotros utilicemos las prácticas de control de infecciones es importante que conozcamos de qué manera se produce la transmisión de enfermedades. Estas transmisiones se dan mediante agentes patógenos, estos son microorganismos capaces de producir una enfermedad. Entonces nosotros al ser dentistas podemos estar expuestos a distintos patógenos presentes en secreciones, bucales o respiratorias, como hepatitis C y B, citomegalovirus, VIH, herpes común, resfriado y gripe. Mycobacterium tuberculosis, que el estado de Baja California es uno de los estados con más casos de esto. En nuestro entorno dental las vías de transmisión se pueden describir de tres formas. De contacto directo con el patógeno, ya sea que estén presentes en la sangre, saliva o secreciones. El contacto indirecto con objetos contaminados como los instrumentos. Y los contaminantes del aire presentes en las salpicaduras de líquido por vía oral y respiratoria. Pero estas tres rutas mencionadas están sujetas a tres condiciones para que la transmisión sea posible. La primera es un huésped susceptible. La segunda es un patógeno con la suficiente virulencia para causar una infección. Y la tercera es un portal por el cual el patógeno entre al huésped, como sería el caso de alguna cortada que pudiéramos tener. Las prácticas recomendadas para el control de infecciones que tengan relación directa con procedimientos de radiografía dental son: el uso del equipo de protección personal, lavado de manos y cuidado de las manos, esterilización o desinfección de los instrumentos, limpieza y desinfección de la unidad dental y las superficies del medio ambiente. Los profesionales de odontología deben utilizar ropa protectora como la bata y el uniforme, así como el uso de guantes de látex o vinil, esto con el fin de evitar que la piel tenga contacto con sangre u otros fluidos corporales. Estos guantes también se deben utilizar para tratar objetos o superficies contaminadas, y utilizar guantes nuevos con cada paciente. Es importante utilizar mascarillas quirúrgicas o caretas de plástico para evitar salpicaduras de sangre y saliva. Las indicaciones para la higiene de manos es la siguiente. Antes y después de tratar a cada paciente, es decir, antes de colocarte los guantes. Después de quitarse los guantes que estén cortados, rasgados o perforados. Después del contacto de las manos con objetos que puedan estar contaminadas por sangre, saliva o secreciones respiratorias. Antes de abandonar el cubículo dental. Y cuando las manos se encuentren sucias o contaminadas. En la radiología dental hay tres tipos de higiene de manos que se pueden utilizar. 1. El lavado de manos rutinario, solo agua y jabón. 2. Lavado de manos con antiséptico, agua y jabón antimicrobiano. 3. Y el antiséptico desinfectante. Los profesionales dentales con lesiones exudativas o lloronas en las manos no deben tener contacto con el paciente y el equipo de atención al paciente hasta que mejore. Los instrumentos dentales se clasifican dependiendo del riesgo de transmisión de infecciones y la necesidad que exista de esterilizar el instrumento entre los distintos usos. Instrumentos críticos son los que se utilizan para penetrar el tejido blando o el hueso. Se deben esterilizar después de cada uso. Pero en radiografía dental no se utilizan instrumentos críticos. Instrumentos semicríticos son los instrumentos que, si entran en contacto, pero que no penetran el tejido blando o el hueso, se deben esterilizar después de cada uso. Un ejemplo de esto es el XCP. Instrumentos no críticos son los que no entran en contacto con las membranas mucosas, como es el caso del delantal de plomo. La exposición y los procesos de tomas de radiografías dentales no se encuentran relacionadas con la salpicadura de sangre o saliva. Entonces la manera en la que podemos contraer alguna infección es mediante instrumental que se encuentre contaminado, como el XCP, la envoltura de las películas, sensores digitales, etc. El profesional dental debe preparar cualquier superficie que probablemente sean tocadas durante el procedimiento radiográfico, así como el instrumental a utilizar, con técnicas asépticas. Estas superficies deben cubrirse con materiales permeables, con la finalidad de facilitar la limpieza. Se debe esterilizar la máquina de rayos X, la silla dental,
el área de trabajo y el chaleco de plomo. Y después de todas estas preparaciones, el radiólogo puede sentar al paciente. Ya que nos hayamos puesto los guantes y comencemos con la exposición, es importante solo tocar superficies que se encuentren cubiertas, ya que de esta forma reducimos al mínimo el riesgo de contaminación. Durante e inmediatamente después de la exposición, el radiólogo dental debe manejar cada receptor de una forma consistente con las pautas detalladas. Un ejemplo de esto mencionado son los dispositivos de alineación de las, como el XCP, el cual debe llevar desde el área cubierta hacia la boca del paciente, y de la boca del paciente hasta el área cubierta. Nunca debe colocarse en alguna zona que no se encuentre cubierta. Interrupciones durante la exposición. Si debemos atender alguna situación fuera de la radiografía dental por cualquier razón, nosotros debemos quitarnos los guantes y lavarnos las manos, y al momento de volver, como ya se mencionó, se debe de lavar las manos y luego colocarse los guantes. Como se ve en esta imagen, esto está mal hecho ya que está atendiendo una llamada sin irse del área de trabajo y con los guantes puestos. Lo apropiado aquí sería irse del área, quitarse los guantes y lavarse las manos. Todos los artículos contaminados como rollos de algodón, aletas de mordida deben ser desechados. El odontólogo utilizando guantes debe colocar el XP en un área que esté designada para los instrumentos contaminados. Después de realizar ambas cosas debemos quitarnos los guantes, desecharlos y lavarnos las manos. Una vez el radiólogo se ha lavado las manos puede quitarle el chaleco de plomo al paciente. Y por último debemos desinfectar las áreas contaminadas en el proceso, con un desinfectante EPA registrado de grado hospitalario. Después de la exposición de los receptores de rayos X, se deben seguir las directrices específicas sobre el control de las infecciones durante el transporte de los receptores al cuarto oscuro, su manejo y su procesado. Transporte de la película. Las películas contaminadas con saliva deben ser colocadas en un recipiente desechable etiquetado después de la exposición. Nunca se debe tocar con guantes este recipiente. El radiólogo debe llevar este recipiente al cuarto oscuro. Suministros del cuarto oscuro, las toallas de papel y guantes, que son necesarios para la manipulación de las películas antes de ser procesadas, deben estar disponibles en el cuarto oscuro. Desinfección del cuarto oscuro. Las encimeras del cuarto oscuro y las áreas afectadas por las manos enguantadas deben desinfectarse con un desinfectante registrado como EPA de grado hospitalario.